Muy buenas tardes, apreciado público. Muy buenas tardes. Hoy miércoles 26 de agosto del 2020. Sean bienvenidos a nuestro canal De lo conocido a lo desconocido, con la maravillosa obra del maestro Samael Aun Weor, La Gran Rebelión. Queremos también agradecer a los medios que nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy queremos estudiar y compartir con ustedes el capítulo 13, Memoria, Trabajo. Bueno, estimados amigos, muy buenas tardes. Para este capítulo, antes de la lectura, les tenemos una pequeña introducción antes de leer ya el capítulo. Volvemos con el estudio de este libro, esta psicología experimental, objetiva, pedagógica y dialéctica. Se va transformando en un desarrollo para que nosotros logremos el despertar de la conciencia. En esta medida se debe ir cambiando la forma de pensar, de sentir y de actuar. Este cambio debe efectuarse en nosotros con la práctica, porque de lo contrario no se realiza ninguna transformación. Cada uno tenemos nuestra propia psicología, el mundo o universo psicológico. La psicología no es visible en los 5 sentidos, pero el cuerpo sí. Por eso, en este mundo materialista, no se le da la importancia a la propia psicología que va de lo conocido a lo desconocido. Esa es nuestra cultura. Por eso cada persona debe realizar este trabajo. Tenemos todo un universo por explorar. No le damos la más mínima importancia a lo que sucede en nuestro mundo psicológico, porque estamos saturados y comprometidos en el diario vivir y en el desarrollo de este mundo horizontal, y al final desaparecemos. ¿Y qué nos llevamos? Lo que tenemos que hacer es despertar el sentido de la autoobservación psicológica para ver en nuestro mundo interior qué es lo que tenemos, quiénes viven, cómo se comportan, por qué se comportan así y por qué no hacemos nada para salir de esta situación. Este tema no se trata de creer o no creer, de rezar o no rezar. Se trata es de estudiar lo que tenemos en nuestro propio mundo psicológico. Si establecemos una memoria de trabajo, podremos ver con espanto un pasado aterrador de lo que fuimos realmente. Poder observar o realizar una confrontación entre un presente transformado y un pasado regresivo, irreconocible para nosotros. Es supremamente importante descubrir los monstruos que cargamos en nuestro inconsciente, subconsciente e infraconsciente. Poder reconocer y explorar estos territorios. Ese es el trabajo. Y recorrerlos. Y trabajar en la memoria de trabajo. Sí, de verdad que es un capítulo bien interesante. Pues es decir, hay muchas cosas que el maestro recalca, enlaza un capítulo con otro, tiene un enlace de mucha coherencia. A ver si nosotros despertamos conciencia. Porque es que lo dice muy a lo coquito. Pues este cuerpo físico lo podemos palpar, y lo que estamos aquí en el mundo tridimensional, todo lo podemos palpar, y ese es el que más nos roba el tiempo, que en nuestro interior el tiempo no existe, pues porque es en la 4ª dimensión, el tiempo existe es acá en la 3ª, pero nosotros, como la parte psíquica no se ve, a esa no le prestamos la más mínima importancia. Así es. Bueno, queridos amigos, vamos entonces con la lectura del capítulo. Capítulo 13, Memoria, Trabajo. Incuestionablemente, cada persona tiene su propia psicología particular. Esto es irrebatible, incontrovertible, irrefutable. Entonces son una cantidad de mundos andando, pues tanto el mundo físico como el mundo psíquico. Imagínate la cantidad de mundos
Y como el psíquico es el que no se ve, mira las confrontaciones de unas personas con otras. Desafortunadamente, las gentes nunca piensan en esto y muchos ni lo aceptan debido a que se haya atrapado en la mente sensorial. Cualquiera admite la realidad del cuerpo físico porque lo puede ver y palpar. Empero la psicología es cuestión distinta, no es perceptible para los 5 sentidos y por ello la tendencia general a rechazarla o simplemente a subestimarla y despreciarla calificándose de algo sin importancia. Indubitablemente, cuando alguien comienza a autoobservarse, es señal inequívoca de que ha aceptado la tremenda realidad de su propia psicología. Es claro que nadie intentaría autoobservarse si no encontrara antes un motivo fundamental. Obviamente, quien inicia la autoobservación se convierte en un sujeto muy diferente a los demás. De hecho, indica la posibilidad de un cambio. Desafortunadamente, la gente no quiere cambiar. Se contenta con el estado en que vive. Causa dolor ver cómo las gentes nacen, crecen, se reproducen como bestias, sufren lo indecible y mueren sin saber por qué. Cambiar es algo fundamental, pero ello es imposible si no se inicia la autoobservación psicológica. Es necesario empezar a verse a sí mismo con el propósito de autoconocernos, pues en verdad el humanoide racional no se conoce a sí mismo. Cuando uno descubre un defecto psicológico, de hecho ha dado un gran paso, porque esto le permitirá estudiarlo y hasta eliminarlo radicalmente. En verdad que nuestros defectos psicológicos son innumerables. Aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente. Lo grave de todo esto es que no sabemos medir el espantoso realismo de cualquier defecto. Siempre le miramos en forma vana sin poner en él la debida atención. Lo vemos como algo sin importancia. No, y lo más grave de todo esto es que decimos, no, o yo soy tal, o como mi papá era así, o como mi mamá era así. Y es que esos son rasgos de familia, el carácter de familia. Entonces, como nos llevamos ese paso, nos llevamos esa creencia que es así, entonces nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de cambio. Y es más, al niño que está empezando a levantarse, es que es igualito al papá. Entonces, claro. Le inculcamos los mismos Claro, errores. ya vamos desde ahí afirmando el error. Qué ignorancia de verdad en la que hemos estado viviendo. No, es que ¿de qué sufre su familia? Le preguntan a uno cuando asiste pues a consulta. Los médicos de computadora. Entonces le dicen, no, de cáncer. No, entonces sí. Entonces usted va a morir de cáncer y usted, si es presión. No, entonces sí. Tiene lo mismo de su familia, por Dios. No sabiendo que son comportamientos y costumbres. Si mi mamá fritaba el chicharrón y la fritura de todos los días y la carne y todo, pues yo eso fue lo que aprendí. Entonces esas son las mismas costumbres. Por ende, mi organismo pues no va a ser el más saludable. Y más con los cambios tan permanentes que hacen en los alimentos, menos. Porque entonces hay más grasa saturada, hay más químicos en los alimentos, entonces más enfermedades vamos a adquirir. Y más transgénicos en la agricultura. Claro, ok. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos y entendemos el crudo realismo de los 7 demonios que Jesús el Cristo sacó del cuerpo de María Magdalena, ostensiblemente nuestro modo de pensar con respecto a los defectos psicológicos sufre un cambio fundamental. No está de más afirmar en forma enfática
que la doctrina de los muchos es de origen tibetano y gnóstico en un 100%. En verdad, que no es nada agradable saber que dentro de nuestra persona viven cientos y miles de personas psicológicas. Es muy difícil de aceptar. Y que son personas. Cada defecto psicológico es una persona diferente existiendo dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Los 7 demonios que el gran Maestro Jesús el Cristo arrojó del cuerpo de María Magdalena son los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Naturalmente, cada uno de estos demonios por separado es cabeza de legión. En el viejo Egipto de los faraones, el iniciado debía eliminar de su naturaleza interior a los demonios rojos de Set, si es que quería lograr el despertar de la conciencia. Visto el realismo de los defectos psicológicos, el aspirante desea cambiar. No quiere continuar en el estado en que vive, con tanta gente metida dentro de su psiquis, y entonces inicia la autoobservación. A medida que nosotros progresamos en el trabajo interior, podemos verificar por sí mismos un ordenamiento muy interesante en el sistema de eliminación. Uno se asombra cuando descubre orden en el trabajo relacionado con la eliminación de los múltiples agregados psíquicos que personifican a nuestros errores. Lo interesante de todo esto es que tal orden en la eliminación de defectos se realiza en forma graduativa y se procesa de acuerdo con la dialéctica de la conciencia. Nunca jamás podría la dialéctica razonativa superar la formidable labor de la dialéctica de la conciencia. Los hechos nos van demostrando que el ordenamiento psicológico en el trabajo de eliminación de defectos es establecido por nuestro propio ser interior profundo. Mire qué lindo esto. El mismo ser ya nos va llevando cuando nosotros queremos, Él nos ayuda. Lo repito, los hechos nos van demostrando que el ordenamiento psicológico en el trabajo de eliminación de defectos es establecido por nuestro propio ser interior profundo. Debemos aclarar que existe una diferencia radical entre el ego y el ser. El yo jamás podría establecer orden en cuestiones psicológicas, pues en sí mismo es el resultado del desorden. Y nosotros lo hemos experimentado cuando en la parte física, en la casa, por decir algo, ve uno una cosa mal colocada, un desorden, pues, que están las prendas donde no deben de estar, la trapeadora, en fin, las cosas. Uno dice, ese es el interior que tengo, porque como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. El desorden. El desorden. Solo el ser tiene poder para establecer el orden en nuestra psiquis. El ser es el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. El ordenamiento en el trabajo de autoobservación, enjuiciamiento y eliminación de nuestros agregados psíquicos va siendo evidenciado por el sentido juicioso de la autoobservación psicológica. Lo repito, que me parece muy importante porque aquí están los pasos para la eliminación. El ordenamiento en el trabajo de autoobservación, enjuiciamiento y eliminación de nuestros agregados psíquicos va siendo evidenciado por el sentido juicioso de la autoobservación psicológica. En todos los seres humanos se halla el sentido de la autoobservación psicológica en estado latente, mas se desarrolla en forma graduativa a medida que vayamos usándolo. Tal sentido nos permite percibir directamente y no mediante simples asociaciones intelectuales
los diversos yoes que viven dentro de nuestra psiquis. Esta cuestión de las extrapercepciones sensoriales comienza a ser estudiada en el terreno de la parapsicología y de hecho ha sido demostrada en múltiples experimentos que se han realizado juiciosamente a través del tiempo y sobre los cuales existen mucha documentación. Quienes niegan la realidad de las extrapercepciones sensoriales son ignorantes en un 100%, bribones del intelecto embotellados en la mente sensual. Sin embargo, el sentido de la autoobservación psicológica es algo más profundo, va mucho más allá de los simples enunciados parapsicológicos, nos permite la autoobservación íntima y la plena verificación del tremendo realismo subjetivo de nuestros diversos agregados. El ordenamiento sucesivo de las diversas partes del trabajo relacionadas con el tema tan grave de la eliminación de agregados psíquicos nos permite inferir una memoria-trabajo muy interesante y hasta muy útil en la cuestión del desarrollo interior. Esta memoria-trabajo, si bien es cierto que puede darnos distintas fotografías psicológicas de las diversas etapas de la vida pasada, juntadas en su totalidad, traerían a nuestra imaginación una estampa viva y hasta repugnante de lo que fuimos antes de iniciar el trabajo psicotransformista radical. No hay duda que jamás desearíamos regresar a esa horrorosa figura, viva representación de lo que fuimos. Es verdad, uno, pues, el que logra madurar algo o el que va avanzando no quiere pasar por lo que vivió en la vida pasada o en esta misma, pero antes de haber adquirido este conocimiento. Desde este punto, tal fotografía psicológica resulta útil como medio de confrontación entre un presente transformado y un pasado regresivo, rancio, torpe y desgraciado. Es verdad. La memoria-trabajo se escribe siempre a base de sucesivos eventos psicológicos registrados por el Centro de Autoobservación Psicológica. Existen en nuestra psiquis elementos indeseables que ni remotamente sospechamos. Que un hombre honrado, incapaz de tomarse jamás nada ajeno, honorable y digno de toda honra, descubra en forma insólita una serie de yoes ladrones habitando en las zonas más profundas de su propia psiquis, es algo espantoso, mas no es imposible. Que una magnífica esposa llena de grandes virtudes o una doncella de exquisita espiritualidad y educación magnífica, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, descubre en forma inusitada que en su psiquis íntima vive un grupo de yoes prostitutas, resulta nauseabundo y hasta inaceptable para el centro intelectual o el sentido moral de cualquier ciudadano juicioso. Mas todo eso es posible dentro del terreno exacto de la autoobservación psicológica. Bueno, estimados amigos, mire qué importancia de este capítulo y qué cantidad de trabajo tenemos que realizar. Para este capítulo hemos preparado una reflexión muy importante para culminar este capítulo tan importante. Cuando comenzamos a autoobservarnos es porque hemos aceptado nuestra propia psicología. Cuando nos autoobservamos, nos convertimos en seres diferentes a los demás y esto es señal de cambio, que en eso es lo que tenemos que buscar, el cambio. Cuando descubrimos un agregado psicológico, esto nos permite estudiarlo
y muchas veces hasta eliminarlo. Lo más grave es que no dimensionamos el espantoso realismo de cualquier defecto, los espantosos disparates que realizamos por culpa de ellos. Con la autoobservación psicológica estamos practicando permanentemente la memoria-trabajo. Debe ser un ejercicio continuo para que dé resultado. La memoria-trabajo significa lo que voy practicando, lo que voy aprendiendo. Es una memoria consciente y no mecánica. La misión de los defectos es acabar con el cuerpo. Si con las leyes y normas tan estrictas que tienen algunos países como la pena de muerte, la cárcel, la decapitación, la mutilación de miembros y muchas otras formas de castigo, y el hombre no cambia, entonces ¿qué pasa? Es muy preocupante esta situación, que a pesar de todos los castigos y todas las cosas que se reciben, ni aún así Cambiamos. No, y mira, que muchas veces hasta la pena de muerte, la silla eléctrica y todo el cuento. Y muchas veces, si tienen oportunidad de salir de pagar su pena, siguen en lo mismo. Entonces el problema no es ahí, el problema no es el castigo, el problema es el cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestro interior psicológico. Así es. ¿Cómo podríamos entender que todo acto bueno o malo tiene su recompensa o su castigo? Recordemos las leyes del Dharma y Karma. Algunas personas con defectos físicos es porque están pagando karma de delitos cometidos en vidas pasadas. Nada, absolutamente nada, se queda sin cancelar. La ley no se queda con nada. Ayer inclusive conversábamos con alguien que muchas veces pues hizo un favor en la mañana y que pues, se quedó sin nada, pero hizo el favor, y que por la tarde cayó la misma cifra que había regalado por la mañana. Entonces mire la recompensa que da, pues en nuestro mundo normal, pero en nuestro mundo físico y en nuestro idioma es una recompensa, ¿sí? Pero es la misma ley que retribuye, la misma ley se encarga. No es que nosotros nos van a castigar y que nos van a llevar a la paila mocha, como decimos muchos, a tragar candela con un trinche y el demonio pues con los cachos. No, nosotros mismos por nuestros actos vamos a recibir o un dharma o un karma. Así es. Cuando eliminamos un ego, suceden varias cosas. Primero, se elimina la posibilidad que ese ego siga acumulando karma. Eso me parece a mí fantástico. Pues es una oportunidad muy grande que tenemos haciendo correcciones internas. De purificarnos. Claro, porque entonces se elimina la posibilidad de que ese ego siga acumulando karma. Oiga, qué maravilla, eso es mucha tranquilidad. Liberarnos del castigo, claro. Es muy importante. Y segundo, limpia todo el proceso de la falta. Oiga, por Dios, no, qué maravilla. Lo grave de todo es que vemos los defectos como algo normal y lo aceptamos muchas veces como algo de carácter hereditario o de carácter propio. Lo que decíamos ahora, no, es que yo soy así porque es que igualito al carácter de la abuela o de mi mamá o de mi papá. Y no, nosotros podemos cambiar el carácter. ¿Por qué? Porque es que no es el carácter. Detrás que hay está la ira, está el orgullo. ¿Y infundados en qué? ¿En qué bases tenemos para nosotros conservar el orgullo o la ira? Lo que hace es carcomer nuestro cuerpo físico y nuestra mente. Como dice allí, que el ego se encarga es de exterminar el cuerpo. Ajá. A medida que avanzamos en el trabajo interior, el trabajo en los tres cerebros, en el cerebro intelectual, en el emocional y el motor instintivo sexual, podemos verificar un ordenamiento en el sistema de eliminación. Si aceptamos la multiplicidad de defectos que en nuestro interior cargamos,
y queremos cambiar y realizar todos los esfuerzos con la autoobservación de instante en instante, nos acordamos de nosotros mismos y de nuestro real ser. Entonces estamos realizando la memoria de trabajo. Entonces debemos tener en cuenta que lo que nos enseña este capítulo es que lo que hagamos lo debemos hacer conscientemente. El nivel del ser que tenemos en nuestro momento es totalmente estancado, puesto que siempre hacemos lo mismo y esto está relacionado con el tipo de vida que llevamos. Cuando se logra cortar la acción del ego, eso se llama memoria de trabajo, el cumplimiento de nuestro trabajo. El agregado nos mantiene en el pasado o nos traslada al futuro, pero rara vez nos deja permanecer en el presente. Esa parte es tan básica, por Dios, y eso todo el día está uno, que estoy pensando, me estoy revisando, mi cuerpo, donde está mi cuerpo sí está la mente, y no, o está en el pasado o está en el futuro, pero nunca en el presente. Entonces dejo de disfrutar un día maravilloso por estar mecánicamente o en el pasado o en el futuro. En ese trabajo tenemos que estar muy presentes de que debemos vivir es el instante, el momento en el que se está viviendo. Y acordándonos de nuestro ser, porque nada hacemos con estar pendientes del pensar, sentir y actuar si no nos acordamos del ser. Entonces tampoco hacemos nada porque creemos que somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo y es el ser el que le estamos dando la oportunidad de que se manifieste en nosotros. Claro. Cuando purificamos la dialéctica del saber es cuando no permitimos que se manifieste en nuestro cerebro el agregado psicológico. Cuando descubrimos el daño tan grande que nos hace el ego, ese es el verdadero realismo, cuando somos conscientes de todo esto. Cuando le damos la verdadera identificación al ego, ese día comenzamos a trabajar bien psicológicamente. El ser es el ser, porque no hay manera de definir el ser. El ser lo define la verdad y el Padre es el que expresa la verdad. El desarrollo de la memoria de trabajo solo es posible cuando realizamos un trabajo sucesivo, que es la autoobservación, el enjuiciamiento y la eliminación. La lógica y la razón corresponden a la dialéctica del saber y son los que nos van permitiendo hacer la confrontación lógica. Si conscientemente estamos pensando, sintiendo y actuando, estamos en memoria de trabajo, porque esto es despertar conciencia, de resto es trabajo mecánico. La autoobservación íntima es el recuerdo de sí, la perfecta relación entre conciencia y cuerpo, físico y ambiente exterior, es lo que me lleva al recuerdo de sí. Ahí sería el mundo de las relaciones, porque son la perfecta relación entre conciencia, cuerpo físico y ambiente exterior, es lo que nos lleva al recuerdo de sí. Entonces es tener un buen manejo, un equilibrio en el mundo de las relaciones. Así es. Además, reconocer de la cantidad de agregados psicológicos que cargamos dentro. Lo que están haciendo es cómo se relacionan, qué hacen, en qué momento se manifiestan. Es de la única manera que logramos avanzar en estos temas Es y muy cumplir el importante. trabajo. No, y es muy importante, mira. Además, pues tenemos que reconocer la multiplicidad que cargamos en nuestro mundo psicológico. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué hacen? ¿En qué momento se manifiestan? Y es la única manera que logramos avanzar en estos temas. Es verdad, no, el trabajo es permanente. Y muchas veces podemos decir, no, es que no tengo tiempo. Y no tengo tiempo de qué, si todo es psicológico. Yo tengo que estar pendiente de cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Y ese trabajo es interno. Entonces, el trabajo externo
de cuidarnos, de no meternos a un hueco, de si salimos y nos vamos a mojar porque está lloviendo, en fin, de cuidarnos. Pero el mundo, la parte interna es estar pensando quién se atraviesa ahí, quién dice qué, quién hace qué y quién piensa qué. Entonces, identificar todas esas personas que están dentro de nuestra psiquis. entonces, si decimos que no tenemos tiempo es porque no hemos entendido cuál es el trabajo a seguir. No, es muy importante. Qué difícil, sí, porque uno todo el tiempo se está dejando envolver en este mundo, pero Sí, eso es lo que hay que hacer. porque el intelectualismo nos llevó a otro estado muy diferente de trabajo. Claro que sí. Bueno, estimados amigos, ha sido un capítulo muy interesante, un capítulo de, como todos, de mucha reflexión y de mucho trabajo. Bueno, estimados amigos, nos veremos en el próximo video y esperamos seguir trabajando como lo que hemos recomendado en todas nuestras presentaciones, de tomar los libritos de cabecera para ir buscando nuestro despertar, porque tenemos que hacer un trabajo muy drástico y un trabajo muy fuerte para poder llegar a practicar el conocimiento espiritual y del despertar de nuestra conciencia. Y recordemos que los que tenemos que cambiar somos nosotros interiormente para que se refleje en lo exterior, porque si nosotros cambiamos, cambia nuestro entorno. Acordémonos que las energías se juntan o se repelen por simple ley de afinidad psicológica. Eso es muy importante, porque entonces ya yo voy rechazando, por ejemplo, una música mundana, ya me va gustando, aunque no entienda porque no fue mi cultura desde niña, por ejemplo, la música clásica, una vida tranquila, evitar las personas negativas. En fin, pues eso se va dando, las cosas se van dando. El cambio tiene que ser personal. Y el cambio tiene que ser interno para que se refleje en lo externo. Y muy personal también. Claro que sí. Bueno, apreciado público, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles 2 de septiembre por el canal de Lo Conocido a lo Desconocido. Que pasen una buena tarde y hasta pronto. Y una feliz noche y que Dios los bendiga y no nos olvidemos del trabajo y de nuestros libritos de cabecera que son muy importantes para el despertar de nuestra conciencia. Hasta el próximo video, estimados amigos. Dios los bendiga. Amén.